Todos los días escuchamos personas que nos dicen lo que Dios quiere, lo que Dios dice o lo que la Biblia enseña. Puede ser un pastor predicando desde un púlpito, un maestro de la Biblia o alguien que te dice, Dios me dijo. O peor, Dios me dijo que tú tienes que hacer tal cosa. ¿Qué haces con eso? ¿Lo crees porque esa persona habla con autoridad? ¿Lo rechazas porque desconfías de ese tipo de afirmación? La Biblia no nos llama a creerlo todo, pero tampoco a rechazarlo todo. Y eso nos lleva a una pregunta seria. ¿Cómo podemos reconocer lo que verdaderamente viene de Dios? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En esta serie, Esperanza Firme en un Mundo Inestable, hemos estado aprendiendo cómo permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor parece cambiar. Hoy llegamos al episodio 13 de 15, recordando que nuestra seguridad no descansa en las voces, ideas o circunstancias de este mundo, sino en el Dios que ha hablado y cuya palabra permanece para siempre. En este episodio vamos a enfrentar una pregunta muy práctica. ¿Qué hacemos cuando alguien dice Dios me dijo? Vamos a ver que el discernimiento cristiano no consiste en creerlo todo y en rechazarlo todo, sino en examinar cuidadosamente lo que escuchamos, aferrarnos a lo bueno y apartarnos de lo malo a la luz de la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, busca 1 Tesalonicenses 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Mi hermano, hay pocas frases que me hacen prestar atención y me frenan a la misma vez tan rápido como cuando alguien me dice Dios me dijo. Porque esas palabras tienen peso. Una cosa es decirme, Dani, creo que debes hacer esto. Puedo escuchar el consejo, considerarlo y decidir si estoy de acuerdo. Pero si me dices, Dios me dijo que tú debes hacer esto, has hecho algo muy diferente. Ya no estás apelando a tu opinión, estás apelando a la autoridad de Dios. Y esto no ocurre solamente cuando alguien afirma haber recibido una palabra de Dios. Un pastor o un maestro también puede esperar que aceptes lo que dice por sus estudios, su conocimiento, su posición espiritual o alguna conexión especial que tiene con Dios. Pero ninguna de esas cosas convierte a una persona en la autoridad final. En un mundo donde tantas voces pretenden hablar con autoridad, es fácil sentir que hasta nuestra vida espiritual está sobre terreno inestable. ¿A quién le creemos? ¿Cómo sabemos si algo verdaderamente viene de Dios? Y cuando alguien afirma hablar de parte de Dios, ¿lo aceptamos? ¿Lo rechazamos? Pablo nos ayuda con esta pregunta en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 22. Dice así: No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Amén. Ahora tenemos aquí 5 instrucciones breves. No apaguen, no desprecien, examinen, retengan y absténganse. Pero observa el equilibrio. Pablo no dice, si alguien dice que viene de Dios, créanlo. Tampoco dice, como pudiera ser falso, descártenlo. Dice algo sumamente cuidadoso. No lo desprecies, examínalo, y entonces responde según lo que encuentres. Vamos a mirar estas instrucciones más de cerca. Lo primero que Pablo dice es, no apaguen el espíritu. La imagen es bastante sencilla.
La palabra que Pablo usa significa apagar o extinguir, como cuando apagas una lámpara o una llama. Claro, Pablo no está diciendo que podemos apagar al Espíritu Santo de manera que deje de obrar o deje de ser soberano. La idea es sofocar o resistir su obra entre nosotros. Y ellos ya sabían algo acerca de esta obra. Pablo les había recordado que el Evangelio había llegado a ellos en poder y en el Espíritu Santo. Habían recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Y les había recordado que Dios les da su Espíritu Santo mientras los llama a vivir en santidad. Y cuando miramos el resto del Nuevo Testamento, vemos mucho más. El Espíritu nos da vida, nos ayuda en nuestra debilidad, produce su fruto en nosotros, nos da dones para servir a otros y dirige nuestra mirada hacia Cristo. Está obrando para edificar el pueblo de Dios y conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Esa es la obra del Espíritu que no queremos apagar. Ahora, Pablo inmediatamente señala una manera en que los tesalonicenses podían hacerlo. Mira la próxima frase: no desprecien las profecías. Al despreciar las profecías, corrían el peligro de apagar lo que el Espíritu pudiera estar haciendo entre ellos. Y creo que es importante entender esto dentro de la vida de la iglesia en el primer siglo. Había profetas y personas que profetizaban en la iglesia. De hecho, Silas, quien había acompañado a Pablo a Tesalónica y había ministrado entre ellos, es identificado en Hechos como profeta. Hechos también nos dice, casi de paso, que Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban. Y en 1 Corintios, Pablo dedica bastante espacio a explicar cómo debía funcionar el don de profecía cuando la iglesia se reunía. Ahora, eso nos ayuda a entender qué quiere decir Pablo por profecía. No está hablando simplemente de predicar o enseñar la Biblia. Claro, la predicación fiel tiene una función profética porque proclama la palabra de Dios. Pero en la vida de la iglesia que nos describe el Nuevo Testamento, profetizar era más que esto. Era una obra del Espíritu que ocurría entre los creyentes y que, como veremos, la iglesia debía escuchar y examinar. Así que cuando Pablo les dice a los tesalonicenses, no desprecien las profecías, esto no era una idea extraña o abstracta. La profecía formaba parte de la iglesia que conocían. Entonces, ¿qué significa despreciarlas? No es solo tener una duda o hacer una pregunta. La idea es tratar algo como si no tuviera valor, como algo que ni siquiera merece nuestra consideración. Y esto sería un problema muy serio. Me explico. Si una profecía verdaderamente venía del Espíritu, despreciarla no era simplemente rechazar las palabras de una persona. Estaban en peligro de rechazar algo que el Espíritu estaba haciendo entre ellos. No sabemos por qué algunos de los tesalonicenses pudieran haber estado tentados a hacer esto. Pablo no nos lo dice, así que no debemos especular, pero el principio queda claro. No quiero rechazar algo que verdaderamente viene de Dios. Cuando hablamos de discernimiento, casi siempre pensamos en el peligro de creer algo falso. Pablo comienza con el peligro contrario, rechazar algo verdadero. No todo error consiste en creer algo que no viene de Dios. También podemos equivocarnos rechazando algo que sí viene de Él. Ahora, quizás estés pensando, bueno, entonces, si alguien me dice que ha recibido una palabra de Dios, ¿debo creerle? No. Pablo no dice crean todo lo que alguien profetice. ¿Qué dice? Examínenlo todo cuidadosamente. No te apresures a rechazarlo, pero tampoco te apresures a aceptarlo, porque Pablo dice que hay que examinarlo todo con mucho cuidado. La idea de examinar es poner algo a prueba para determinar si realmente es lo que pretende ser. Mi hermano, Pablo tenía una visión muy alta de la profecía. En 1 Corintios les dice a los creyentes que procuren profetizar. Pero cuando explica cómo debía funcionar la profecía cuando la iglesia se reunía, dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. El mismo Pablo que les dice que procuren profetizar, también les dice que juzguen lo que se profetiza.
El hecho de que alguien afirma hablar por el Espíritu no colocaba sus palabras fuera del alcance del discernimiento de la iglesia. Una persona no podía simplemente decir esto viene de Dios y esperar que todos aceptaran sus palabras sin examinarlas. Y esto nos ayuda a entender algo muy importante. Examinar no es lo mismo que despreciar. Pablo no les está diciendo que vivan sospechando de todo. Tampoco les está enseñando a buscar un error en cada cosa que escuchen. Al contrario, precisamente porque no quieren rechazar algo que viene de Dios, necesitan saber si realmente viene de Él. No quiero rechazar algo que verdaderamente viene de Dios, ¿verdad? Pero tampoco quiero atribuirle a Dios algo que Él no ha dicho. Y por eso necesito discernimiento. Ahora, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo hacemos ese examen? Pablo no nos da aquí una lista de criterios, pero cuando un pasaje no nos da todos los detalles, dejamos que la Escritura nos ayude a interpretar la Escritura. Ya vimos que en 1 Corintios, Pablo dice que los demás debían juzgar lo que se profetizaba, pero los tesalonicenses tampoco estaban tratando de discernir en un vacío. Acuérdate de lo que Pablo les había dicho en el capítulo 2. Cuando él llegó a Tesalónica y les predicó el Evangelio, ellos recibieron su mensaje no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Ellos ya habían recibido el Evangelio y la enseñanza apostólica acerca de Cristo. Ya conocían verdades que Dios había revelado con autoridad. Y por lo tanto, algo que pretendiera venir de Dios no podía contradecir lo que Dios ya había revelado. Y nosotros tampoco estamos tratando de discernir en un vacío, ¿verdad? Ahora tenemos las Escrituras completas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que cuando alguien dice, Dios me dijo, no tienes que decidir si es verdad simplemente porque esa persona parece sincera. Cuando un maestro dice, esto es lo que la Biblia enseña, tampoco tienes que aceptarlo simplemente porque sabe mucho más que tú. Cuando un pastor habla con una autoridad tremenda, y especialmente si dice algo nuevo o extraño, su seguridad al hablar no convierte automáticamente sus palabras en palabra de Dios. Examínalo. ¿Concuerda con lo que Dios ya ha revelado en su palabra? Y tenemos un ejemplo tremendo de esto en Hechos 17, directamente relacionado con los tesalonicenses. Después de predicar en Tesalónica, Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad por la oposición que enfrentaron y fueron a Berea. Y cuando Pablo predicó allí, Lucas dice, oye esto, que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora fíjate en esas dos cosas juntas. Recibieron y examinaron. No rechazaron el mensaje porque querían examinarlo. Lo recibieron con disposición y lo examinaron con cuidado. De hecho, los judíos que se habían opuesto a Pablo en Tesalónica llegaron después hasta Berea para agitar también allí a la gente en contra de él. Hay una diferencia enorme entre rechazar el mensaje, como hicieron esos tesalonicenses incrédulos, y examinarlo como los bereanos. Oye, ¿y recuerda quién les estaba predicando? Cristo mismo había llamado a Pablo a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo lo había apartado para la obra misionera. Dios había dirigido su camino hasta Macedonia. Sin embargo, cuando los bereanos examinaron las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así, Lucas no los critica, los elogia. Un corazón dispuesto a recibir y una mente dispuesta a examinar. No desprecies, examina. Y mi hermano, si el apóstol Pablo no estaba por encima de ese examen, ningún predicador lo está. Y eso tiene una aplicación importante para nosotros. Un buen líder espiritual no te pide que pongas tu confianza final en él. Te dirige hacia la verdad de Dios y una relación más estrecha con Cristo. Amén. Los estudios son buenos. La autoridad espiritual es bíblica. Pablo mismo nos manda en esta carta a reconocer y estimar a quienes nos dirigen en el Señor. La autoridad espiritual no es mala.
El problema es convertir al líder espiritual en la autoridad final. ¿Oíste eso? Ni un título, ni mucho conocimiento bíblico, ni ser pastor, ni siquiera afirmar Dios me dijo, hace infalible a nadie. Si un predicador te está señalando constantemente a Cristo y a su palabra, está haciendo lo que debe hacer. Pero si el centro comienza a ser su conocimiento, su autoridad o su unción, algo falta. Y escúchame, eso me incluye a mí. Si el apóstol Pablo no estaba por encima del examen de las Escrituras, yo tampoco. No creas algo simplemente porque yo lo digo aquí en el Faro. Examínalo a la luz de la Biblia. Y mi hermano, si terminas impresionado con lo que yo sé, pero no has visto con mayor claridad la palabra de Dios, si no has sido dirigido hacia Cristo, no hice bien mi trabajo. Ahora, sé que creyentes que aman la Biblia llegan a diferentes conclusiones acerca de cómo opera el don de profecía hoy. Eso no lo vamos a resolver aquí, ni es el tema de Pablo. Pero el texto deja algo claro. Pablo valoraba la profecía y al mismo tiempo mandaba examinarla. Otra vez, no quiero rechazar algo que verdaderamente viene de Dios, pero tampoco quiero atribuirle a Dios algo que Él no ha dicho. Por lo tanto, examínenlo todo cuidadosamente. Amén. Pero Pablo no termina ahí. Porque el propósito del discernimiento no es simplemente llegar a la conclusión, ya sé quién tiene razón. Miren lo que sigue. Retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Fíjate que Pablo no dice solamente que examinemos. El examen exige una respuesta. Después de examinar algo, si reconoces que es bueno, Pablo dice, reténganlo. Es decir, aférrate a ello. Créelo, recíbelo. Deja que forme tu manera de pensar y de vivir. Y luego, absténganse de toda forma de mal. Algunas traducciones antiguas dicen apariencia de mal, pero en este contexto el contraste es sencillo. Esto es bueno, me aferro. Esto es malo, me aparto. El discernimiento bíblico cambia aquello a lo que te aferras y aquello de lo que te apartas. ¿Cuánto necesitamos escuchar esto, mi hermano? Porque es posible convertir el discernimiento en una especie de pasatiempo cristiano. Puedes pasar horas viendo videos acerca de lo que este predicador dijo mal, lo que aquel maestro cree, por qué esta iglesia está equivocada y cuáles son los errores de aquel ministerio. Y puedes llegar a ser muy bueno identificando los errores de todos los demás. Pero mi hermano, puedes identificar todos los errores de todos los predicadores en YouTube y todavía no ser una persona verdaderamente discernidora. ¿Oíste eso? Porque, ¿de qué sirve rechazar lo malo si no has retenido lo bueno? La pregunta no es meramente ¿puedo descubrir lo que está mal? También es cuando Dios me muestra lo que es bueno y verdadero, ¿me aferro a ello? Porque el discernimiento que nunca termina en obediencia se ha quedado a mitad de camino. Así que mira otra vez el movimiento completo de estas palabras. No quiero rechazar algo que verdaderamente viene de Dios. No quiero atribuirle a Dios algo que Él no me ha dicho. Y cuando por medio de su palabra reconozco la diferencia, quiero aferrarme a lo bueno y apartarme de lo malo. Pero ahora, quiero que nos hagamos una pregunta más profunda. ¿Por qué importa tanto todo esto? Porque al final, mi hermano, no estamos simplemente tratando de determinar quién tiene razón en una discusión religiosa. Estamos hablando de Dios. Y cuando alguien dice Dios dice, está poniendo el nombre y la autoridad de Dios detrás de sus palabras. Pero aquí está nuestra seguridad. Dios sí ha hablado. Los tesalonicenses habían recibido el evangelio no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? La palabra de Dios. Y nosotros tenemos ese mensaje preservado en las Escrituras. Tenemos su palabra, tenemos el evangelio, tenemos a Cristo, mi hermano. Y Pablo tampoco les está diciendo cómo conseguir el Espíritu. Ya les había recordado que Dios les da su Espíritu Santo. Está hablando con personas que ya pertenecen a Cristo.
La gracia viene primero. La obediencia es el fruto de esa gracia. Y por eso el centro de nuestra confianza no está en nuestra capacidad para discernir perfectamente. Está en Jesús. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. En Él tenemos perdón, en Él pertenecemos a Dios y Dios nos ha dado su palabra y su espíritu para que aprendamos a caminar en la verdad. Amén. Ahora, volvamos a las palabras de Pablo. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. No queremos vivir rechazando todo lo que no cabe dentro de nuestras expectativas, pero tampoco queremos creer algo simplemente porque alguien habla con mucha seguridad, porque tiene autoridad o porque conoce mucho de la Biblia o porque dice, Dios me dijo. No quiero rechazar algo que verdaderamente viene de Dios. No quiero atribuirle a Dios algo que Él no ha dicho. Quiero examinarlo, aferrarme a lo bueno y apartarme de lo malo. El discernimiento cristiano no consiste solamente en aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Es aprender a conocer tan bien a nuestro Señor que su palabra forma nuestra manera de reconocer lo que viene de Él. Porque al final, mi hermano, ni tú ni yo somos la medida de la verdad. Dios lo es. Y quizás esa sea la manera más sencilla de decirlo. La fe no cree todo. La fe cree a Dios. Y ahí encontramos esperanza firme en un mundo inestable. No en poder confiar en cada voz que escuchamos, sino en conocer al Dios que ha hablado y cuya palabra permanece para siempre. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, quizás has pasado mucho tiempo preguntándote ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué estará tratando de decirme Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es su voluntad para mi vida? Mi amigo, antes de buscar algún mensaje particular de Dios para ti, escucha el mensaje que Él ya nos ha dado, con claridad acerca de su Hijo. Dios dice que hemos pecado y necesitamos reconciliarnos con Él. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo. Él vivió la vida justa que nosotros no hemos vivido y murió en la cruz llevando el castigo por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. No necesitas descubrir un mensaje secreto de Dios para ti. Necesitas responder al mensaje que Él ya te dio acerca de su Hijo. Arrepiéntete de tu pecado. Pon tu fe en Cristo. Confía en Él. Y entonces aprende junto con todos nosotros a escuchar la palabra de Dios, examinar cuidadosamente lo que escuchas, aferrarte a lo bueno y apartarte de lo malo. Dios ha hablado. Su palabra es verdad. Y Jesucristo es digno de toda nuestra confianza. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, no quiero que creas algo solo porque alguien lo dice con autoridad, pero tampoco quiero que rechaces lo que Dios pudiera estar usando para hablar a tu vida. Te invito a llevar todo a la luz de su palabra, a aferrarte a lo bueno y apartarte de lo malo, y sobre todo a poner tu confianza no en una voz humana, sino en Cristo, quien es la verdad y merece toda nuestra fe. Si hoy necesitas volver a Él, hazlo con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Oremos. Padre, te damos gracias que entre las muchas voces que oímos en este mundo, sabemos que tú hablas. Sabemos que nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Nos has dado tu palabra para mostrarnos el camino. Y sobre todo, Señor, nos has dado promesas por medio de Cristo. Oh Señor, promesas acerca del futuro de nuestras almas, Señor. Señor, promesas acerca de la segunda venida de Cristo. Promesas acerca de cómo estar bien contigo. Padre, ayúdanos a creerlas. Sabemos que solo por obra de tu Espíritu Santo que podemos tener esa fe para creer. Así que aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a discernir bajo tu dirección y bajo la luz de tu palabra. Y Padre, hoy te pido por aquel que nos escucha que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Pedimos, Señor, que hoy
tú toques ese corazón, que hoy tú abras esos ojos, que hoy pongan su fe en el único que los puede perdonar y salvar y dar vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Esperanza Firme en un Mundo Inestable. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.